Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues tenemos más que un grupo, tenemos un dúo nuevo, o por lo menos los músicos principales son dos y después tendrán una banda de acompañamiento. Se llama Sonic Lover Reckless. Está David diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Quiénes son estos? Bien, NPI. vale, bueno, pues ¿qué ocurre? Que al igual que todo el mundo tiene, digamos, un pasado. Ya lo vimos con Haruna y con mi hijo, por ejemplo, con The Strokes, ¿vale? Bueno, pues aquí nuestra amiga Miyako también ha tenido participaciones musicales anteriores. Anda, Y, mira. claro, y resulta que, bueno, pues este proyecto es un dúo de rock que junta a la cantautora y vocalista de Ouroboros, Kamiki Aya, con Miyako, guitarrista por aquel entonces de 21G. Bueno, y lógicamente de Love Bites después. Bueno, pues la canción concretamente se llama Phoenix. Phoenix. Y hemos visto, pues, un tipo de imagen de Miyako, yo que no lo he visto en otra manera, con Love Bites, a ver cómo nos sorprende con este dúo que Más no sé yo jovencita. claro, más jovencita seguro, pero que no sé qué tipo de estilo va a ser este dueto, grupo, no sé. Bueno, rock es, así que poco más podemos decir. Por cierto, si queréis contarnos sobre la historia de este dueto, cómo surge o particularidades que queráis comentar, estoy abierto a que lo pongáis en comentarios, amigos, como siempre. Efectivamente. Y así aprendemos. Bueno, si te gusta lo que hacemos, ya sabes, like, suscríbete y clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Sonic Lover Rexless, canción Phoenix. Here comes the Phoenix. How many kickers and loose the life service goes so long you do which one is still. これこにさずの首はつけタイムズスクエアへ胸ポケットに忍ばせたスペイドのキング自由主義の彼女を射止めるためならば何も知らないああ何が欲しい優しさだけじゃ生きてゆけない人の振り見て我が振り直すなら地平線を越えてそれぞれ時を刻む Life is game 愛よりも刺激が美薬のように心震わせる Here comes a Phoenix 366日目に起こるそう僕らだけの Revolution何者入りだ現れた八方美人の彼女そこからからプレゼントリリー女子会という名のディス理解ああ何がしたい厳しさだけじゃ理解されない人の数だけストーリーがあるから Vale, vamos a hacer una pausa más o menos en la mitad de la canción. Estoy un poco descolocado porque nunca había visto yo de esta guisa a Miyako. Sí, tenía de Eh, pelirrojo. claro, entre la guitarra, que no es la suya habitual, van las dos vestidas de cuero, De cuero, sí, ¿no? en Y no plan se ve otro instrumento por detrás. claro, es decir, lo han grabado, pero no han puesto músicos, dejando patente que esto es ellas dos, Que es un dúo y ya que es un está. dúo, y básicamente los músicos de estudio que las acompañan no son importantes, por lo menos para el videoclip. También
cambia todo porque la guitarra es distinta, el estilo de tocar es totalmente diferente. Es un rock duro, pero que no llega a ser heavy, simplemente es una canción Es muy hard movida. rock, sí. Sí, un hard rock, efectivamente. En cuanto a la estética, van ellas eso de cuero negro, embutidas en cuero, y tienen cada una detalles en rojo, ¿no? Entre el cable de la cantante en rojo, la La guitarra. guitarra de Miyako, y el mm, pelo de Miyako. el pelo tiene así como destellos también rojos y tal. Y La después, cantante, el pelo es azul, creo. no me he fijado bien, con las Me ha luces es parecido. complicado. Sí, es una voz melodiosa, no rompe la voz. Y bueno, yo creo que ahora va a romper en la segunda parte la canción. Y la forma de los riffs de guitarra se ve que hace filigranas, hace cosillas así más elaboradas. Yo creo que ahora va a tener su momento de protagonismo Miyako, irremediablemente. No sé, me tiene muy descolocado, la verdad. Porque no es para nada el Lo que te estilo esperaba. que ha tocado. Sí, yo creo que esta sería una fase de experimentación de ella para probar nuevos sonidos. Y ya donde ha podido desplegar totalmente su faceta compositiva es en los Bites, ¿no? Que le han dejado mezclar su faceta, digamos, rockera con el clásico, ¿no? Y es donde ya hemos visto composiciones maravillosas. Y esta es un hard rock totalmente. ¿Qué te está pareciendo a ti, David? Pues la verdad es que, como dice, muy hard rock y te descoloca un poco, porque claro, estamos acostumbrados a verla en los bytes y no, además con el ampli detrás en color rojo también. Y la vocalista, pues la verdad que canta bastante bien. Canta bastante bien y se nos ha olvidado mirar la letra de la canción a ver qué decía, pero imagino que llamándose Fénix, pues era de resurgimiento, porque además tiene también el ritmo de buen rollo, ¿sabes? Así que... Y claro, estamos aquí hablando de... Seguro que ahora cuando le des al play otra vez, pues se marca un solo aquí de 3 pares de narices y nos deja con la boca literalmente abierta. Así que... Claro, el tema está en que normalmente ella va compartiendo, digamos, labores musicales de guitarra con Midori, y no la hemos visto en un caso en el que toda la responsabilidad de la guitarra recaiga totalmente en ella, ¿no? En cuanto a la letra de la canción, es que la he estado buscando y no es fácil de encontrar, así que no hemos podido un poquito investigar. Pero bueno, también si la tenéis, pues la podéis poner en los comentarios, la vemos, la comentamos y demás. Vamos a ver esta segunda parte de la canción de Fénix.
Bien, efectivamente ha tenido su momento Miyako. ¿Y qué momento? Me cago. Es un tipo de solo, además, distinto a los que solemos ver en los bytes. Otro estilo diferente tocando. Me ha gustado mucho, empleando también sonido de guagua, sonido también muy agresivo, lo vuelvo a decir, pero es que es verdad, ¿no? Es decir, con mucha fuerza, con unos bending, pues estirando el sonido a tope. Eh, Gestualmente también es diferente, ¿no? Bueno, también la realización del vídeo ha querido destacar, a ver, eh, las dos son una especie de femme fatal, las dos guapísimas. De hecho, entre la cámara lenta de Miyako, ¿no? Echando el pelo hacia atrás, todo eso lo querían realzar, ¿no? Por lo que hemos visto. Pues no Quería tenía, destacar... la vocalista no tiene el pelo azul. Es que debe tener un foco violeta o algo y se le refleja bien encima con joder, lo diré, ¿eh? Sí, La ropa que lleva, que es de cuero y refleja encima, pues refleja ahí en el pelo y parece que lo tiene morado también, pero no. pues sí. No lo tiene teñido como Miyako en este Los, caso. claro, los amplificadores que lleva, bueno, por lo menos las pantallas, creo que llevaba pantalla y cabezal, dos pantallas y cabezal de Orange. La marca Orange de amplificadores que a mí me encanta, es mi es mi marca de bajo, pero ella es la parte de guitarra. Y, y bueno, decir también de que tal y como conociendo a Miyako como la conocemos ahora, que es multiinstrumentista, toca batería, toca bajo, toca teclados, y me he dado cuenta de que la batería está como sampleada. Es decir, yo no Yo, descarto yo lo he de que todo... pensado, ¿eh? Que estuve por ordenador. Sí, bueno, o una batería eléctrica, pero que yo no descarto de que todos los instrumentos los haya grabado Miyako. Puede ser. No lo descarto. A ver, no lo sé. Es una intuición, un pálpito. Decídmelo, por favor, en comentarios. Claro, esto es lo que tiene reaccionar a los grupos que A no sabe ciegas. realmente, claro, la historia detrás. A ciegas, Cuando lo efectivamente. escucho me parece eso. Em, Luego Porque nos claro, dirán, pues no, porque llevan a tal claro, porque a mí músico detrás. el tema de que en el vídeo no aparecieran otros músicos me ha empezado a, a comer la cabeza y digo, aquí tiene que haber un motivo. Claro, sí, si hay músicos, en verdad, en un vídeo rellena más, ¿no? Es decir, es más visualmente más impactante que esté en la banda completa. Pero sí, claro, si es un caso en el que lo ha grabado todo Miyako, lógicamente ella no puede subdividirse y aparecer ahí. Bueno, Bueno, como en el en vídeo los este vídeos, en el los vídeo este, vídeos pueden hacer ¿cómo lo era que quieran. el de Heija, ¿no? Sí. Que aparecía él por todas partes. Bien, bien, bien. Bueno, pues es un tipo de rock que, que en principio se disfruta mucho, pero no me llega a mí impactar como para que salga de aquí tarareando la canción. No sé si me Sí, explico. Lo sí, disfruto sí, mientras sí. lo veo. Esto en directo también tiene que ser chulo, pero que no es un tipo de canción que a mí vaya a recordar en el futuro. Sin embargo, está muy bien ejecutada. em, la cantante lo hace fenomenal. Miyako espléndida. Técnicamente no se le puede poner ningún pero Pero creo no te que no me ha volado la cabeza porque creo que es un poquito experimental en busca de un sonido y todavía estaban en busca de, pero no me parece algo súper redondo. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que esta, si la escuchas, como la meteré en la lista de Spotify si está, la escucharé, porque yo creo que esta canción tiene más de una escucha para cogerle el tranquillo. Sí, sí. A mí me interesa, me ha parecido interesante la selección de progresión de acordes que hace Miyako, porque no es ni mucho menos lo típico. Lo que pasa que eso
vas viendo la canción y no sabes muy bien a dónde fijarte. Si más en la voz, más en la guitarra, más en determinadas cosas y después ya vas como deconstruyendo, ¿no? Es decir, vale, ahora me voy a fijar en los acordes, ahora me voy a fijar en el solo, ahora me voy a fijar en la inflexión de voz, ahora me voy a fijar en la respiración de la cantante, ahora, y ya puedes ir desgranando, pero Además, el solo ha estado. Ha hecho ahí una primera parte y luego ha cambiado totalmente como si hiciera guitarras gemelas. sí, eso Lo, es, lo que no sé de dónde ha sacado la otra guitarra, que porque imagino que la habrá grabado ella y la habrán metido ahí. O no. hay dos maneras de O hacerlo, no. ¿vale? Es decir, o lo grabas de antes y para el videoclip suenan las dos. Hay pedales de efectos que te hace la guitarra gemela, tú tocas y ya te reproduce el sonido, pues una tercera, Puede una ser quinta, una también. octava o lo que tú le quieres Puede ser meter también, pero. y también lo hace. Pero sí, también da la sensación como que en un directo deberían de tener dos guitarristas y ella hace la labor de las dos. Sí. Hace un solo y después te hace el otro, ¿no? Como de una guitarrista y de la otra. Bueno, es especulaciones que tenemos nosotros, pero bueno, son cosas Estamos que aquí no. divagando, pero vamos, Ujú. luego seguro que en comentarios pues nos dice, no tenéis ni afición. Lo han hecho así, así, así. Pues oye, para Bueno, eso estamos, para aprender. sí, bueno, y las reacciones son así. Decimos lo que nos parece de primera impresión y después, lógicamente, no sabemos ni en qué condiciones han grabado ni nada. Efectivamente. Pero me ha gustado, en general me ha gustado. No me ha volado la cabeza, pero sí me ha gustado. Tenía más que nada curiosidad por ver esa faceta de Miyako. Aunque creo que el nivel de madurez compositiva que tiene hoy en día es superlativo. Entonces creo que está ahora mismo en su mejor momento. Además que aquí se la ve que es bastante más joven. No, Sí. no sé de qué año será esta canción, pero vamos, que sea de 2015 por ahí. Pues no sabría decirte. No tengo. 2017. Pues mira, Hace siete. 2017, hace Bueno, pues 8 años, ¿no? 8 años. Claro, 8 años se notan. Ya, pues sí, si Miyako ahora tendrá unos 30 por ahí, pues con 22 añitos. 2017, pues prácticamente coincide, casi se solapa en el tiempo el hacer este proyecto y ya entrar de lleno en los En los bytes, bytes. que se funda 2016-2017. Pues básicamente tendría ya diferentes proyectos y al final ya se quedan los bytes. Sí, Ujú. lo mismo estaba como hay Wakazaemon Que está o en varios Mijo, que sitios a la está vez, en varios claro. sitios, y hasta que dijera, pues mira, me quedo aquí que estoy a gusto y mira lo que han hecho. Perfecto. Muy bien, pues amigos, ya sabéis, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y dos maneras para apoyarnos, dos distintas. Una, aparte de suscribirte, viene a la derecha unirte, te puedes unir como miembro del canal, hay dos niveles, nivel uno puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes al menos 12 reacciones exclusivas en el mes. Bien, y después, si lo que quieres es reacciones personalizadas, que tú nos pases el enlace y en 1 o 2 días ya esté reaccionada, tenemos el Patreon. 3 niveles de Patreon, bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas durante el mes. Pues tanto los enlaces de uno como de otro está en la información de la canción. Y bueno, una tercera vía. Si estáis viendo una reacción de nosotros y os salta un anuncio, por favor, si lo podéis ver, pues nos Pues ayuda mejor. también. Pues mejor, correcto. Bueno amigos, pues estamos en contacto. Muy pronto una nueva reacción. Adiós. Hasta luego.